como verán, nos vamos a ir con esta mascarilla hacia Versalles. Estoy en el tren, así es que bueno, prepárense para conocer uno de los palacios más bellos del mundo a través de este paseo por el RER. Comenzamos. El Palacio de Versalles fue construido por Luis XIV y fue habitado por él, por Luis XV y Luis XVI, el esposo de María Antonieta. Cuenta con más de 700 habitaciones que en ese tiempo servían de residencia para más de 3.000 personas de la corte. Y después de la Revolución Francesa fue abandonado precisamente porque representaba toda la opulencia de la época que los franceses no querían recordar. Realmente ya estamos aquí, enfrente de este gran palacio. Bueno, de este lado están los jardines y los jardines son enormes. La verdad es que si quieren venir a visitar en verano o en primavera es la mejor época para hacerlo porque pues obviamente la vegetación está padrísima, pero en otoño y en invierno inclusive algunas estatuas como que las cubren y entonces la verdad es que no vale mucho la pena. El clima es un poquito más frío obviamente y entonces pues no se ve la misma vegetación, pero de todos modos sigue siendo muy bonito. Todo esto fue lo que construyó Luis XIV precisamente para demostrar esa hegemonía que él tenía. Tomemos en cuenta que Luis XIV, para comenzar a hablar de él, es un rey realmente esperado por sus padres desde hacía muchísimo tiempo. Él es hijo de Luis XIII y de la reina Ana de Austria, que es una reina española, la esposa de Luis XIII, pero imagínense que ya estaba sentenciada para el exilio si no podía darle un hijo a Luis XIII. Luis XIII era homosexual. Y entonces también aquí era un punto como de, bueno, te doy un hijo, pero pues tú tampoco ayudas, pero imagínense, 20 años y finalmente en 1638 nace Luis XIV, el que se convertiría en Luis XIV, pero nace y le dan el nombre de Dieudonné, que significa regalo de Dios o dado por Dios, precisamente porque era un niño milagro. Y cuando te dicen que eres un niño milagro durante mucho tiempo, pues vas a crecer pensando que eres un niño milagro. Y esa fue la personalidad que tuvo Luis XIV a lo largo del tiempo. Fue un niño que se vio muy presionado por todo lo que pasaba alrededor de su corte, porque fue criado políticamente por el cardenal Mazzarino, que era el primer ministro. Y fue un cardenal que finalmente, como italiano, no fue muy querido porque era un extranjero, su madre española y él muy chico porque empezó siendo rey a los 4 años, antes de cumplir 5, pues no podía gobernar todavía. Y en ese tiempo que tenían que esperar para gobernar, él se dio cuenta que la nobleza no era la bondadosa nobleza que todo mundo pensaría y que finalmente hay muchos intereses políticos de por medio. Y eso fue lo que hizo que él pensara más adelante en hacer ciertas cosas que pudieran ayudar a que tuviera ese poder que él buscaba. Él es el representante de esta monarquía absoluta. La monarquía absoluta es esa forma de gobierno donde el rey tiene todo el poder. No hay poderes para la justicia, no hay poderes para las leyes. Él ejecuta, crea y tiene toda la justicia en sus manos. Él es la máxima autoridad y por eso es que él se hace nombrar el Rey Sol, porque todo tenía que girar a su alrededor. Y se hace también llamar que el Estado soy yo. Es una frase que se le atribuye a él. Según esto, él la dice. Hay unos autores que dicen que no, que se le atribuyó, pero no es verdad. Pues no sé si es verdad o no, pero lo que sí es cierto es que como Rey Sol, él tenía esta fascinación por Apolo y por toda la mitología que cuando nos visiten en París van a poder ver en toda esta extensión. Pues este rey sigue creciendo, empieza a hacer muchísimas cosas muy importantes por su pueblo que hizo que la gente lo quisiera. A pesar de ser un monarca absoluto, la verdad es que se preocupó mucho por su pueblo, hizo cosas buenas, pero sí hubo muchísimo derroche al respecto de lo que quiso hacer por Francia para que la vieran tan impresionante y tan poderosa como esto. Precisamente, o sea, el construir el castillo de Versalles o el Palacio de Versalles fue una de las cosas más caras que tuvo este rey y la verdad es que no le costó nada poco, duró muchísimo tiempo. Pero sí es un hecho que eso hizo que fuera un referente para todas las otras monarquías europeas, porque al final de cuentas entonces después Rusia, España, Italia, Inglaterra querían su propio Versalles. Y bueno, pues eso siempre para un rey es bastante atractivo y le da bastante vanidad, ¿no? En fin, él siguió creciendo
hizo algunos cambios buenos, algunos cambios malos, y uno de los que considero que fue de los cambios más malos fue que fue muy influenciado por una de sus amantes al cambiar y dejar de permitir que los protestantes, que en Francia se llaman hugonotes, que los protestantes ejercieran su fe. Y recuerden que en ese tiempo los protestantes eran gente de mucho dinero, muy trabajadores y que aportaban mucho para la economía francesa. Y al hacer eso, pues la verdad es que pues les dio en la torre un poco a la economía de Francia, porque 200.000 hugonotes salieron huyendo. Y creo que fue una de las peores decisiones que tuvo este rey. Se llamó el Edicto de Fontainebleau, que era el reverso o la anulación del Edicto de Nantes. Y bueno, pues la historia lo pone así como un gran desacierto. Y personalmente creo yo que esto fue el origen de lo que 100 años después, con todos los excesos de Luis XVI, de María Antonieta, de la mala gestión de Luis XV, hizo que la Revolución Francesa naciera. Es una visita obligada para todos los turistas que visitan París, y que si visitan Francia es súper recomendable. Fue construido para atraer a la nobleza aquí, para que el rey tuviera todo ese poder. Decidió entonces traerlos desde París y concentrarse aquí. Y entonces todos esos nobles dejaron sus casas, dejaron todas sus propiedades para poder estar junto al rey. Imagínense que fue un rey que institucionalizó el Petit Réveil, que era el pequeño despertar, y luego era el Grand Réveil, que era el gran despertar. Y era todo un protocolo que él tenía, donde todos los nobles estaban junto a él, viendo cómo despertaba el rey sol, y de eso se trataba la vida en Versalles. Entonces imagínense cientos de personas aquí viviendo, ricos, pues obviamente él tenía todo ese control, y eso hizo que no permitiera que ninguno de ellos pudiera pensar en una revolución o en subírsele a las barbas, como decimos en México, que es como no respetarlo y tratar de pasar límites. Fue una gran estrategia de Luis XIV. En visitar este palacio en una buena época, aquí van a ver la liga a uno de mis videos donde hablo de las estaciones de París, para que decidan en qué época o estación del año lo quieren visitar, pero mi recomendación definitivamente es que sea en primavera o en verano, donde el sol y la vegetación es espectacular. En esta liga pueden encontrar información acerca del otro castillo que también sirvió de palacio o de refugio, más bien, para Luis XIV, que estaba basado en París. Pero este realmente fue el palacio más importante, que fue la sede del gobierno francés. Este palacio fue abierto al público por primera vez como museo en 1833. Y el castillo y los jardines fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Actualmente es el segundo monumento más visitado en Francia, solo detrás del Museo del Louvre, más aún que la Torre Eiffel, porque recuerden que la Torre Eiffel a veces no toda la gente sube, pero la ve desde lejos y no se cuenta. La palabra de este video es Château de Versailles, que significa Castillo de Versalles. Recuerden que hay una diferencia entre castillo y palacio, lo pueden ver aquí en esta liga que les estoy dejando. Yo fui Javi, nos vemos en el próximo video. Chao.